tal? ¿Cómo están? Reciban un saludo, qué bueno que están viendo este video. Vamos a comenzar con este cuarto tema ya del curso básico y esperando que todos los temas sean de mucha bendición para ustedes, así como lo son para nosotros como maestros, eh, y que sobre todo hagan crecer nuestra vida espiritual, nuestra fe, que hagan crecer nuestro amor por Dios, el deseo de estar con Él, de tener una relación con nuestro Señor, pues se avive cada vez más. Y hablando de tener una relación con Dios como tal, pues el tema de hoy, el tema que vamos a ver en este video, que vamos a estar tratando, es la vida de oración del discípulo. Ajá. En otros temas, en otros videos, en cursos básicos pasados, pues hemos estado hablando tal vez de temas de oración personal, oración conyugal, cualquier tipo de oración, que nos hablan de una relación con Dios. Pero ahora vamos a ver algo un poquito más específico en la parte de la vida de oración de alguien que ha recibido un discipulado por parte de nuestro Señor Jesús. Ajá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el sentir? Eh, Hacer un análisis de la vida de oración que nosotros seguramente ya tenemos. Ajá. Personas que ya llegan a este curso básico, pues se espera de que ya tengan una vida, una relación con Dios. Ajá. Una vida de oración con Dios, que tal vez esos 15 minutos, esos 20 minutos, 30 minutos que te estás tomando para platicar con el Señor, pues que nosotros podamos analizarlos y que podamos avanzar. ¿Por qué? Porque somos discípulos de Jesucristo y obviamente pues nuestro Señor, nuestro Maestro, ajá, del cual somos discípulos, pues obviamente siempre va a esperar crecimiento, siempre va a esperar que nosotros avancemos y mucho más en la relación que tenemos con Él, en la oración, en la lectura, eh, en la administración y en todos los aspectos eh, que nosotros podamos entablar con nuestro Señor. Ajá, que crezcamos en todos los aspectos. Pero en específico, en este video vamos a enfocarnos en la vida de oración de nosotros como discípulos. Es un tema fuerte, es un tema que nos lleva a mucha reflexión, por supuesto que sí, pero en el cual tenemos que avanzar. ¿Por qué? Porque Dios espera más de nosotros. ¿Ok? Y bueno, pues vamos a orar, ¿qué le parece? Y entramos ya de lleno con nuestro tema. Espero no hacer tan largo este video, vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible para que, para que usted tenga la posibilidad tal vez de verlo varias veces y de analizarlo profundamente. ¿Qué le parece? Cierre sus ojos y vamos a orar, vamos a decirle a nuestro Señor que Él nos enseñe y sobre todo que nos diga cómo llevar a la práctica cada una de estas enseñanzas que Él nos va a dar. ¿Sale? Cierre sus ojos. Padre, sin duda que tú eres maravilloso, Señor. Tu amor nos lo demuestras a diario porque tú nos enseñas siempre cosas hermosas y maravillosas, Dios. En tu palabra sí lo dejaste escrito, Señor, que tú nos ibas a enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos. Y hoy, Padre, queremos avanzar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de oración contigo, Señor. Queremos avanzar, queremos que como discípulos tuyos, Señor, tú veas ese crecimiento en cada uno de nosotros y que puedas, Señor, realmente contar con nosotros para poder hacer tareas todavía más eficaces dentro del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú cuentas con cada uno de nosotros, que tú esperas servicio de cada uno de nosotros, Señor. Y sin duda que la vida de oración de un discípulo es fundamental para que podamos avanzar, Señor, y que podamos hacer más eficaz nuestro trabajo en la iglesia, Señor, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Ayúdanos, Padre, porque queremos crecer, es lo único que deseamos, Señor. Ayúdanos a que como herramientas tuyas, Señor, podamos realmente hacer un factor de cambio, Señor, en nuestra iglesia, un factor de cambio en nuestra vida espiritual, Señor, un factor de cambio en nuestra vida personal, Señor, en nuestra familia. Que nuestras que las personas que están a nuestro alrededor simple y sencillamente se puedan dar cuenta que somos hijos tuyos, que somos discípulos tuyos, que tú eres nuestro maestro y que estamos recibiendo enseñanza directamente de ti. Gracias por tu amor, Señor. Ayúdanos a llevar a la práctica cada una de estas palabras. Que no se quede solamente, Señor, en un video, que no se quede solamente en palabras que salen, Señor, de tu boca, sino que realmente podamos realmente llevarlo, Dios, a la práctica y que podamos ser y avanzar en nuestra vida espiritual.
Gracias por tu amor, por tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar, hermanos. ¿Cuál es el objetivo de que nosotros analicemos nuestra vida de oración como discípulos? Pues simple y sencillamente es el objetivo es el avivar la vida de oración personal, de nosotros como discípulos. Que nosotros sepamos cómo podemos avanzar hacia una vida de oración más eficaz, hacia una vida de oración eh, que realmente nosotros podamos ver un cambio o podamos dar un viraje en lo que tal vez podamos estar haciendo mal en la parte de la oración. Porque sin duda, cuando va pasando el tiempo, cuando va pasando los días, va pasando los meses, los años, y nosotros tenemos una relación con Dios, pues podemos caer en ciertas cuestiones, en ciertos peligros, que pueden llevar a que nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración con Dios, pues se vuelva apática, se vuelva difícil inclusive. Ajá. Y bueno, hasta un cierto punto, en todas las relaciones que nosotros entablemos, se pudiera decir que eso puede ser normal. Pero, obviamente, nuestro Señor, nuestro Dios, pues espera que eso no pase en nuestra vida. Es evidente que la comunicación de Él para nosotros, pues no va a cambiar. Él siempre va a estar hablando, no siempre va a estar enseñando, no siempre va a haber esa fluidez de su palabra por parte de Él. Pero el problema puede ser del otro lado, es decir, de parte nuestra. Y nosotros sí tenemos que trabajar en una relación con nuestro Señor Jesucristo, en que esa relación no se enfríe, en que esa vida de oración de nosotros como discípulos siempre esté viva, siempre esté esa llama encendida. Por eso tenemos que avivar ese fuego, esa vida de oración, ¿ok? Y bueno, fíjese, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a Salmos 119, versículo 37, ¿ok? Salmos 119, versículo 37. Aparta mis ojos, que no vean que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Y este es un deseo que el salmista pone en su corazón. Dice, aparta mis ojos y que no vean la vanidad. Y después dice, avívame en tu camino. El salmista está reconociendo, hasta un cierto punto, que sus ojos que están viendo o que vieron esa parte de la vanidad, que tal vez están distraídos, ¿no? Por ejemplo, que no está en lo que debe ser. Y dice, avívame en tu camino. Cuando nosotros empezamos a sentir la necesidad de que necesitamos un cambio, de que necesitamos tal vez ser avivados o que estamos en el camino pero que necesitamos avanzar más en la vida de oración, eso es lo más importante, hermanos, el tener el deseo de avanzar. Y yo quiero que aquí hagamos la primera reflexión. ¿Realmente queremos avanzar en nuestra vida de oración? ¿Realmente queremos que nuestra relación con Dios se fortalezca todavía más? Como discípulos de Él, evidentemente. Es decir, un discípulo, según el diccionario, pues es una persona que recibe enseñanzas de un maestro y que sigue los estudios que éste da. En otra parte, en otro diccionario dice, es una persona que sigue y y defiende las ideas y doctrinas y métodos de un maestro. Entonces, nosotros al ser discipulados por nuestro Señor Jesús, pues tenemos que tomar todas las enseñanzas que vienen de Él. Él nos enseña a orar, por supuesto que sí, ahorita lo vamos a ver más adelante. Y seguramente usted ya sabe hacia dónde voy. Él nos enseña a orar, Él nos enseña cómo no orar, por ejemplo, también lo dice su palabra, lo vamos a examinar un poquito más adelante también. Pero nosotros antes de entrar en eso, pues vamos a hacer un análisis, vamos a hacer una
una visualización de que de tal vez en los puntos en los que estamos fallando, y para eso vamos a trabajar con algunas preguntas básicas, ¿ok? Fíjese bien. ¿Hay deseo de orar? ¿Tenemos el deseo de, de estar con nuestro Señor? ¿De estar continuamente en su presencia? Esa sería la primera pregunta. Usted, si quiere, pare el video, analícelo un poco. ¿Realmente tenemos el deseo de orar? Ajá. En cualquier momento, ¿eh? Ya no digamos que te levantes en la mañana y que sea lo primero que quieras hacer. Ajá. No, en cualquier momento del día sientes la necesidad de orar. ¿Realmente tenemos esa frescura en nuestra oración, hermanos? O esta es otra pregunta. ¿Realmente nuestra oración sigue siendo fluida? ¿Sigue siendo una plática con nuestro Señor? ¿Sigue siendo disfrutada? Ajá. Porque cuando nosotros platicamos con una persona, voy a llevar esto al terreno, al terreno secular, como le llamamos. Cuando nosotros platicamos con una persona, con un buen amigo, por ejemplo, pues por lo regular esas pláticas, eh, esas conversaciones, pues son frescas, ¿no? Son frescas porque tal vez empezamos a platicar de situaciones, empezamos a platicar tal vez de recuerdos, empezamos a platicar de tantas cosas, ajá, en las cuales tal vez nos podemos pasar horas platicando, horas platicando. Lo hemos hecho, por supuesto que sí, con amigos, con familiares, con personas que están cerca de nosotros, ajá, y que nos agrada tal vez su compañía y este, su plática, ¿no? Esa comunicación que tenemos. Bueno, pues lo mismo, hermanos, ajá, y mucho más es lo que nosotros debemos sentir cuando estamos platicando con nuestro Señor. Esa frescura en nuestra oración, esa frescura en nuestro diálogo con nuestro Señor, ¿sigue siendo el mismo o se ha enfriado? Analicémoslo, hermanos. Ajá. Es importante que nosotros nos deleitemos en la oración. ¿Te deleitas en la oración? Ajá. Pasa algo muy, ¿cómo decirlo? Muy común. Ajá. Por no decir que pasa siempre. Pero es algo muy común entre los cristianos, en los cuales, eh, y no sé si te has dado cuenta, pero a veces se siente, se percibe que una persona está orando y que no se está deleitando en la oración, sino que la está sufriendo. Ajá, que es un martirio. Se nota en la oración, hermanos, por supuesto que sí. Y eso no debe ser de esa manera. Al examinar nuestra vida de oración, vamos a identificar, ya sea que haya un deseo genuino o no de orar. Ajá. Que mi oración tiene frescura, si mi oración es ágil o mi oración es seca, eh, si es un placer el orar, el platicar con Dios, si mi oración está siendo una oración vacía, una oración sin sentido, una oración sin propósito y solamente se ha convertido en una repetición, en una vana repetición. Hay veces que uno eh, cuando llega ese momento, pues uno tiene que hacer una reflexión, hermanos, y uno tiene que hacer un alto. Ajá. No quiero decir que le pasa a todas las personas ni a todos los cristianos, ajá, esta parte del no sentir deseo de orar, del no tener frescura y de no deleitarse en la oración, pero sí le pasa a muchos cristianos, ajá. Eh, Ahora no por eso nos vamos a excusar, pues como le pasa a todos, pues también me va a pasar a mí. Por supuesto que no, pero sí vamos a hacer una reflexión y vamos a cambiar estas situaciones. Ajá. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo cambio? ¿Cómo hago un viraje? Ajá. Primero, pues es tomar en cuenta lo que nuestro Señor dice, de lo que no debemos hacer, por ejemplo. Ajá. Nosotros debemos primero de identificar qué es lo que está pasando, identificar los peligros que puede haber cuando nosotros sostenemos una vida de oración con apatía, con rutina, etcétera. Ajá.
Hay oraciones, por ejemplo, sin sentido, hermano, sin propósito, sino solo por el mero hecho de tener que orar. Ajá. Hay personas, hay hermanos, ajá, en en otras iglesias, en nuestra iglesia no, como dice nuestro pastor, en otros lados, ajá, donde solamente se tiene que orar porque así me lo piden, ajá, porque, no sé, tal vez me lo pide mi agenda de oración, puede ser, porque me lo pide mi pastor, porque me lo pide la persona que está al frente del servicio en el cual yo estoy, no sé. Y solamente por pasar ese tiempo no medito mis palabras. Ajá. No medito lo que estoy hablando. Simple y sencillamente hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y llega un momento en el que dejamos de meditar todo lo que estamos hablando. ¿Cómo se le llama eso? Apatía. Eso es apatía, simple y sencillamente. Tú estás hablando con alguien, ajá, y tal vez puedes estar hablando, sin sentido. Y a veces eso pasa en la oración. Hay una rutina. Cuando en la oración uno empieza a pensar en qué más decir. Ajá. En cómo decirlo, por ejemplo, ¿no? Y se muere esa oración de labios genuina. Ajá. Simple y sencillamente, cuando siempre hacemos la misma oración, con las mismas palabras, con las mismas repeticiones, eh, y hacemos que la oración vaya siendo larga, pero siempre repitiendo lo mismo. Eso es una rutina, ajá, por ejemplo. Y, y obviamente nosotros siempre vamos a tener que diferenciar todas esas situaciones, ¿ok? Fíjese bien, vamos a abrir nuestra Biblia. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 26. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 26. Dice la palabra. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron, el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y fíjense, ¿no? O sea, obviamente pues ellos eh, clamaban a eh, a esta, pues a este Dios con D minúscula, ajá. Y pues era evidente que no les iba a responder porque no es un Dios real, ajá. Pero dice que estaban desde la mañana hasta el mediodía, es decir, todo el tiempo y solamente con un clamor. ¿Cuál era ese clamor? Respóndenos, respóndenos. Y a veces caemos en esas situaciones, ¿no? Simple y sencillamente hacemos o, oraciones muy largas, sin sentido, tal vez siempre repitiendo lo mismo, ajá, sin pensar que nosotros sí le estamos clamando a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios que sí nos escucha, que tiene oídos, ajá, y que estamos en su pensamiento. Cuando nosotros dejamos de lado o dejamos de percibir, no de percibir, dejamos de tener eh, en nuestra mente que nuestro Dios es un Dios real, entonces vamos a empezar con este tipo de problemas, con este tipo de situaciones. Ajá. Eh, Porque simple y sencillamente vamos a pensar que Él no nos está respondiendo. Ajá. Y fíjense, Hebreos 19:34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Por ejemplo, ¿no? Casi por 2 horas lo mismo. Simple y sencillamente, cuando nosotros caemos
en situaciones de apatía, en situaciones de rutina, por lo regular vamos a notar que estamos siempre diciendo lo mismo. Ajá, siempre diciendo lo mismo. Y tenemos que hacer un alto y pedir ayuda. ¿Ok? Pero hay algo todavía más terrible, hermanos, que es la obligación. ¿Qué es la obligación? Fíjense, los judíos como tal, pues tienen horas fijas de oración, o tenían horas fijas de oración. Ajá. Ellos le llamaban la tercia, la sexta, la nona. Es decir, las 9 de la mañana, las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. Ajá. Se encontraran donde se encontraran, ellos estaban obligados a orar. Ajá. No era opción. ¿Sí? Eh, Podría ser que genuinamente era un acuerdo con Dios, si así le podemos llamar, un acuerdo genuino, pero pues también podría ser que estuviera simple y sencillamente cumpliendo con una obligación. Ajá, estamos hablando de una persona que está bajo estos designios, ¿no? Sin duda que es muy bueno acordarse de orar con Dios, ¿no? Sin duda que es muy bueno hacerlo por lo menos 3 veces al día, pero existe un peligro muy real, hermanos. Existe un peligro muy real en el que llega un momento en el que se haga sin pensarlo. Simple y sencillamente se haga como una rutina, se haga de una manera que no sea genuina, sino simple y sencillamente por cumplir, y a eso se le llama religiosidad. Ajá. Y la religiosidad, cuando nosotros entramos en esta parte de la religiosidad, pues es lo más peligroso que puede hacer, o lo que puede llegar a hacer una persona que es discípula de Jesucristo. Ajá. ¿Por qué? Porque vamos a regresar al concepto de discípulo. El discípulo es una persona que recibe enseñanzas de un maestro, ajá, y defiende las ideas y doctrinas y métodos de un maestro. Ajá. Entonces, simple y sencillamente, cuando nosotros empezamos a hablar de la religiosidad, eh, cuando nosotros empezamos a hablar de que hay religiosidad en un cristiano, en un discípulo, eh, pues todo esto, tanto la obligación de orar como la rutina y la apatía, hermano, se va a hacer todavía más viva en la vida de oración de un cristiano. Ajá. Porque así es. La religiosidad es eso, hermanos. La religiosidad es apatía. La religiosidad es obligación. Y la religiosidad también es rutina. Rutina. ¿Estamos cayendo en religiosidad, hermanos? Ahora, ¿cuál es la consecuencia de este englobe que estamos haciendo? La consecuencia de la religiosidad. Ajá. Vamos a englobarlo. La religiosidad como rutina, como obligación y como apatía. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia no es más que la sequedad espiritual. Ajá. La sequedad espiritual denota, hermanos, en nosotros que nuestro corazón, por ejemplo, eh, está seco. Ajá. Que nuestro corazón no está lleno de los pensamientos, no está lleno de la palabra, que no está lleno de ninguna situación que tenga que ver con la parte espiritual. Ajá. Simple y sencillamente, cuando uno no ha muerto al pecado, ajá, eh, no podemos dar fruto. Y fíjese bien lo que dice la palabra. Juan 12:24. Ajá. Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. La sequedad, hermanos, es un reflejo del combate del pecado en nuestras vidas. La religiosidad como tal, la rutina, la obligación y la apatía son pecado. Ajá. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nosotros dejamos de luchar. Ajá. Dejamos de luchar
contra esas situaciones y hemos dejado que venzan en nuestra vida y por eso somos apáticos y por eso nos convertimos en personas obligadas o en personas que tal vez están con una eh, con una situación en la cual ahí se me fue el nombre, con el cual esa rutina que tenemos ya no nos deja avanzar y hace que nos sequemos en la parte espiritual. Ajá. Nosotros, hermanos, cuando dejamos de luchar por hacer o dejamos de luchar eh, por, por hacer la voluntad de Dios, simple y sencillamente va a llegar un momento en el que la religiosidad nos va a consumir. Solamente vamos a estar esperando que nos vean, solamente vamos a estar esperando que se fijen las demás personas en cómo hacemos las cosas, en cómo nosotros, nos desenvolvemos, en vez de estar fijándonos en cómo Dios nos está utilizando para poder realizar ciertas acciones dentro y fuera de la iglesia. ¿Ok? Eh, Siempre cuando nosotros hablamos de avivar nuestra vida de oración personal, y para que nosotros podamos experimentar un verdadero avivamiento en nuestra vida de oración, pues primero tenemos que reconocer, hermanos, que, que si oramos con apatía, que si oramos por una rutina o por obligación, pues no vamos a llegar a ningún lado. Lo primero es reconocer, hermanos, que sí, nuestra vida está cayendo en eso, que nuestro corazón está dividido, ajá. Tal vez puede ser mitad mundano, mitad cristiano, o sea que está adulterado, ajá. Tenemos que reconocer esas situaciones. Dios no puede escucharnos solamente cuando estamos, no sé, en modo espiritual. Por supuesto que no. La palabra de Dios eh, nos dice que Él es celoso. Ajá. Inclusive vamos a ver una cita, Santiago 4:5. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu en el que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es decir, Él nos anhela de una manera tan celosa, hermanos, que Él quiere que de continuo y que de todo nuestro corazón estemos siempre con Él. Ajá. No podemos caer en religiosidad, hermanos. No podemos caer en esta parte de ser apáticos o simple y sencillamente hacerlo por obligación y por rutina. Tenemos que cambiarlo. Sugerencias prácticas, hermanos. Vamos a ver cómo nosotros podemos avivar nuestra vida de oración. Y para eso, pues es evidente que tenemos que revisar qué es lo que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado. Él ya nos los enseñó desde hace mucho tiempo. Ajá. Cómo orar. eh, y sobre todo, cómo llevar a cabo, ¿no? Una situación de oración. Él dejó un ejemplo y a partir de ahí nos vamos nosotros a basar, ¿ok? Lo primero, ya que nosotros hemos analizado y que hemos visto eh, que somos apáticos, que lo hacemos por obligación o que simple y sencillamente pues es una rutina vana, eh, ya después de analizarlo y de decir sí, nosotros realmente tenemos este problema, pues va a ser necesario humillarnos, hermanos, humillarnos y reconocer que por nosotros mismos no somos capaces. Siempre debemos buscar su ayuda y obviamente renovar nuestra amistad con nuestro Señor. Ajá, pedir perdón por haber caído en ese tema de religiosidad. La palabra de Dios en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a clamar, hermanos, y vamos a pedir ayuda al único que nos la puede dar, que es nuestro Señor Jesús. Simplemente. Ajá. Eh, Ahora, nuestra oración, hermanos, para hacerla crecer, eh,
simple y sencillamente nosotros nos vamos a basar o vamos a tener que tomar una decisión. Y aquí vamos a entrar también en una cuestión a veces un poco complicada. El orar es una decisión que yo tomo como discípulo de Jesucristo. Es una decisión. Nosotros siempre, en todos los aspectos de nuestra vida, debemos tomar decisiones, hermanos. Ajá. Y esto es un ejemplo. Solamente es un ejemplo. Vamos a poner esta situación. Vamos a suponer que hay una predicación en nuestra iglesia y no sé, el predicador o la persona que está al frente llevando la predicación dice: hermanos, vamos a hacer una acción práctica, ajá, para que este tema, el tema que sea, eh, podamos reflexionarlo y llevarlo a cabo en nuestra vida. Vamos a hacer un ayuno de 15 días, ajá. En 15 días, hermano, por favor, no coma carne roja, por ejemplo, ¿no? Vamos a orar y después vamos a entregar el ayuno aquí en la iglesia, ¿ok? Eh, Simple y sencillamente, hermanos, tiene que ver este llamado, a que así le llamamos, ¿no? Es un llamado a un ayuno, por ejemplo, pero al final es una decisión que tú y yo debemos de tomar. Ajá. No debe ser una obligación, ni debe ser una rutina, simple y sencillamente es una decisión que nosotros debemos tomar. Ajá. Y nadie te va a juzgar seguramente en la iglesia por no hacerlo, simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque fue tu decisión, pues no llevarlo. Ajá. Por ejemplo, no hacer ese ayuno, omitir ese llamado. Pero es una decisión. Y así nosotros, hermanos, debemos tomar la decisión de orar. No es una obligación, hermanos, por supuesto que no. No debe ser una obligación para nadie. Pero nosotros debemos ver o debemos checar qué es lo que va a pasar si nosotros no oramos. Cuáles son las consecuencias de no tener una vida de oración con frescura, una vida de oración con deseo y una vida de oración con deleite. ¿Qué va a pasar, hermanos? Todos sabemos lo que va a pasar, la sequedad espiritual, pero es una decisión, es una decisión. Cuando tú le enseñes a orar a alguien, le tienes que enseñar que el orar es una decisión, ajá, que el orar es algo que tiene que salir del corazón, simple y sencillamente. Mateo 6:9 en adelante. Vamos a orar, perdón, vamos a ver, vamos a recordar qué es lo que dice nuestro Señor acerca de cómo orar, ¿ok? Pues resulta que sus discípulos se acercan a Él y le dicen: oye, Señor, enséñanos a orar. Ajá. Obviamente ellos, siendo discípulos, teniendo esa necesidad de saber cómo dirigirse a nuestro Señor, le dicen a Dios, pues le dicen a Jesús, perdón, pues enséñanos a orar. Ajá. No sabemos cómo hacerlo, es decir, reconocieron que no lo estaban haciendo. Ajá. Que tal vez había apatía, que tal vez había rutina, que tal vez había otras situaciones, y le dicen a Jesús: enséñanos a orar, ¿cómo lo tenemos que hacer? Y Jesús le responde, versículo 9: vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y sigue diciendo, ¿no? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces así el Señor pues enseñó a los discípulos
y dio algo que era suyo. En este caso, la oración, ¿no? Y es una oración que un discípulo perfectamente la puede llevar, ¿no? Por ejemplo. ¿Y cuáles son las situaciones que nosotros podemos ver en la oración si hacemos un análisis de la oración de Jesús, de nuestro Señor Jesús? Bueno, primero dice, eh, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bueno, pues simple y sencillamente cuando dice la palabra Padre, por ejemplo, pues la palabra Padre aplicada a Dios mismo, pues es un resumen de la fe cristiana, es un resumen de lo que nosotros esperamos o de lo que nosotros deseamos que Dios sea en nuestra vida, ¿no? Que es que sea nuestro Padre. Entonces, es muy importante que nosotros empezamos a establecer una relación en la parte espiritual desde el principio de nuestra oración, por ejemplo, ¿no? Y eso nos puede dar la certeza y también nos da parte de testimonio hacia las personas que escuchan nuestra oración, pues de que hay un solo Dios. Ajá, de que hay un solo Dios y que solamente Dios es al que nosotros dirigimos nuestra oración, ¿ok? Esas son cosas básicas que nosotros ya sabemos y que ya hemos visto en otros temas. No quiero entrar tanto de, en la parte de cómo orar, porque les repito, las personas que ya están en este curso básico ya saben cómo orar, ya se les enseñó toda esta situación, ¿no? Quiero enfocarme más en la parte de que nuestro Señor Jesucristo nos enseña también a cómo no debe de orar un discípulo. Cómo no debe de orar un discípulo. Y eso lo vamos a encontrar un poquito antes, hermanos. Ahí mismo en Mateo capítulo 6, pero vamos a leer del versículo 5 al 8. Mateo 6, 5 al 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ojo, y aquí vuelve a decir la forma. Ajá, en este caso, la forma en cómo debemos hacerlo. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. El problema, hermanos, a veces está en que, en que cuando nosotros nos volvemos eh, con la religiosidad o tenemos religiosidad, pues esto es lo que pasa. Ajá. Simple y sencillamente nos volvemos hipócritas. Y la hipocresía, como tal, pues es simple y sencillamente hacer cosas que no sentimos, que no deseamos, por alguna situación de algún beneficio, por alguna situación de quedar bien. Y lamentablemente eso pasa en la iglesia, lamentablemente eso pasa con las personas. Es a veces difícil eh, hablar de estos temas porque son cuestiones que están cerca de nosotros, en las cuales podemos estar, hermanos. Y el Señor dice, no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Ajá. Más allá de querer dar un testimonio o más allá de querer dar alguna situación en la cual querramos que las personas nos vean, simple y sencillamente dice Dios, tú entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre. Ora a tu Padre.
que está en lo secreto. ¿Por qué dice Dios esto? Porque Él sabe que una oración genuina nos va a llevar a decirle a Dios todo lo que somos, hermanos. Todo tal vez lo que no le decimos a otras personas, se lo decimos a Dios. Por supuesto que sí. Y aquí se echa, no por tierra, hermanos, porque todas las ciencias, si Dios las ha permitido, la mayoría de las ciencias, pues es porque Dios ha visto que son buenas. Ajá. Pero en honor a la verdad y en honor a todo lo bueno que es nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros hablamos de situaciones específicas con Dios, ajá, y Él conoce que vamos a hablar de esas situaciones difíciles, por supuesto que sí, cuestiones inclusive psicológicas, hermano, Él las va a arreglar, Él las va a arreglar. Pero debemos entrar en este tipo de situaciones, entrar en lo secreto, y dice que Él después nos va a recompensar en público. Ajá. ¿De qué forma, hermanos? No lo sabemos. Ajá. Pero sí debemos tener en nuestro pensamiento que, 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 que Dios en la oración hace milagros. Que Dios en la oración, por eso nos pide, por ejemplo, que la oración sea en secreto, que entremos en nuestro aposento y que hablemos con Él. Ajá. De cualquier situación. Y Él lo va a arreglar. Por supuesto que sí, si es una oración genuina, si es una cuestión eh, que sea con devoción. Debemos tener muy en cuenta eso. Eclesiastés 5.2, y con esto quiero terminar. Eclesiastés 5.2. Dice la palabra, no te precipites con tu boca, ni se apresure tu corazón a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. La oración, hermanos, no tiene que ser una situación alargada, ni tiene que ser una situación eh, o una plática en la cual tal vez nosotros digamos un montón de palabras, o que tal vez nuestra cultura es muy grande y nuestro léxico o nuestra forma de hacer las cosas es tan amplia, ajá, que a veces queramos acaparar todas esas situaciones, porque sabes que lo más importante es lo que diga Dios. Él sí puede hablar tanto tiempo como sea necesario, porque todo lo que diga Dios para nosotros nos va a servir, nos va a servir. Por eso dice él, no te precipites con tu boca, ni te apresures en tu corazón a proferir palabras delante de Dios. Está hablando de la oración. Ajá. Es decir, nuestra oración tiene que ser puntual, hermanos. Puntual. ¿A qué me refiero con puntual? Concisa. Que si vas a orar, por ejemplo, esos son ejemplos, ¿eh? Que si vas a orar por los alimentos, solamente ora por los alimentos. Santifícalos. Ajá. Que si vas a orar por una persona, solamente ora por esa persona, por su necesidad y se acabó. Ajá. Que si vas a orar por la salvación de una persona, solamente ores por la salvación. Hay que ser puntuales. Ajá. Y hay que ser, dice la palabra de Dios, eh, que sean pocas tus palabras. Hay que aprender a orar para no enredarnos. Hay que... ¿cómo se practica, hermanos? Se practica orando, simple y sencillamente. Por decirlo de alguna forma, ¿no? Platicando con Dios. Ajá. Y es una plática. Y puedes empezar, o sea, tal cual. Oye, Padre, Señor, eh, primero pues te doy gracias porque me permitiste eh, este día, Señor, despertar. Gracias por tu amor, gracias porque pues tú nunca me dejas, tú siempre me das todo lo que necesito. Y bueno, solamente quiero pedirte para que hoy me ayudes en este día. Ayúdame y protégeme, Señor, a donde quiera que vaya. Voy a trabajar y llévame con bien en el transporte, por favor.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y va a otra situación. Ajá. ¿Necesitas motivos de oración? Cómprate un periódico todos los días. Y comencemos a orar por todo lo que está pasando en nuestro país, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Nuestra vida de oración tiene que renovarse, tiene que ser nueva. No consideremos, hermanos, la oración como un deber formal, sino como un acto de humildad para simple y sencillamente obtener la misericordia de Dios. Cuando recordamos que Él es Dios, y cuando recordamos a quién oramos, hermanos, que oramos a un Dios de amor, platicamos con un Dios de amor, y que Él está dispuesto a darnos toda la sabiduría que Él tiene, pues simple y sencillamente eso va a ser lo único, o lo que nos va a llenar, ajá, que va a llenar nuestro corazón. Y obviamente eso va a hacer que nuestros labios se llenen de palabras, que nuestros labios se llenen de la voluntad de Dios. Y con certeza decir, pues hágase tu voluntad. Siempre con esa certeza, hermanos. Acción práctica. Tú ya tienes una vida de oración con Dios, estoy seguro. Ajá. Comienza a cambiar. Comienza a cambiar la forma en cómo lo haces, que no sea tan formal. Ajá. Si tienes un tiempo específico, ese tiempo llévalo como una plática con una persona. Que Dios es un ser supremo. Ajá. Que tiene corazón y que obviamente escucha. Entonces, considerémoslo así, hermanos. ¿Ok? Que no haya una rutina, que no haya un formalismo. Formalismo me refiero a una situación simple y sencillamente, no tiene nada que ver con la parte del respeto, ajá, sino simple y sencillamente me refiero a la parte de un formalismo, de un deber formal, a eso es lo que me refiero, ajá, que no sea una situación de obligación ni de rutina. A eso es a lo que me refiero con que no sea formal. No por eso tiene que dejar de ser respetuosa, por supuesto que no. Pero sí tener en cuenta que Dios en todo momento nos escucha. ¿Ok? Esa es la acción práctica, hermanos. Platiquemos con Dios en esa parte, en ese sentir. Que nuestra oración no sea inclusive, hermanos, hay que practicar también la situación el cerrar los ojos, por ejemplo, solamente es para no distraernos. Nada, no es por otras situaciones, no es porque sea obligatorio. Puedes orar perfectamente con los ojos abiertos, por ejemplo. Ajá. No hay ningún problema, ¿no? Eso no tiene nada que ver, porque es una plática. Tú no platicas con una persona con los ojos cerrados, ¿estamos de acuerdo? Es decir, no estás así platicando con una... No, 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 no. Simple y sencillamente es para no distraerse cuando hay muchas personas. Ajá. Pero a veces se convierte como en un formalismo eso, ¿no? O en un deber, o en una obligación el orar con los ojos cerrados. Pero no, por supuesto que no, eso solamente es para no distraerse. Ajá. Y obviamente cuando vas practicando, cuando vas hablando con Dios y sostienes una plática con Dios, pues eso queda de lado porque ya no te distrae otra cosa más que el hablar con Dios. Ajá. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tú vas, no sé, en el transporte público o vas manejando, ajá, y puedes ir manejando, ir orando, platicando con Dios, como cuando vas manejando y vas platicando con el copiloto que está a tu lado, ¿no? Hay que ir ensayando eso, hermanos, hay que ir practicándolo. Cómo platico con Dios, eh, cómo platico con Dios en ciertas situaciones o cómo lo hago. Debemos identificar eso y que sea fresco, que sea ameno. Uh-huh. Yo no me gustaría, por ejemplo, escuchar de una persona que siempre se está quejando, ¿no? Y tampoco a Dios, hermanos. Es la verdad.
Una persona que siempre tal vez me está pidiendo cosas. Oye, préstame esto, oye, dame el otro, oye, esto, oye. Pues no, ¿a ti te gustaría que una persona siempre contigo esté platicando de situaciones difíciles, de situaciones, eh, no sé, a veces le llamamos de personas pesimistas, por ejemplo, ¿no? Y a veces así somos con Dios. Solamente hablamos de lo difícil, de lo duro, de lo que está mal, de lo que Dios tiene que cambiar, de lo que, de lo que Dios me tiene. Y la alabanza, y la adoración, y la plática, y el consejo, ¿dónde lo dejamos, hermanos? Eso es lo que tenemos que reflexionar y que nos va a hacer avanzar como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Practíquelo, hermano, y sobre todo eh, cambiemos esa situación, que no sea algo obligatorio, de rutina, y apático, que no sea de forma religiosa, que no sea con religiosidad, sino con amor a Dios. ¿Ok? Vamos a orar, hermano. Cierre sus ojos. Déjeme orar por usted. Padre, yo te agradezco porque nos has permitido a lo largo de este video conocer, primero que tú lo que no quieres es que haya religiosidad, Señor, eh, en la comunión que tenemos contigo, en esa relación que tenemos contigo, Señor, sino que vayamos más allá, que tal vez tú quieres tratar nuevos temas con nosotros a través de la oración, que tú quieres renovar eh, esta relación que tenemos contigo, Señor. Ayúdanos para que podamos nosotros siempre tener esa frescura y tener ese deleite delante de ti. Reconocemos, Señor, que tal vez no ha habido frescura, que tal vez ha habido religiosidad en nuestra oración, pero es algo que queremos cambiar, Señor. Ayúdanos para que en todo momento podamos tener esa fluidez en la oración, que podamos hablar contigo de cualquier tema, Señor, y sobre todo a llevar a la práctica cada una de estas palabras que tú nos has dado. Ayúdanos para ser un factor de cambio, Señor, y que todavía más personas conozcan cómo tú quieres tener una relación con nosotros, Dios. Gracias porque sé que tú deseas, Señor, que profundicemos más en ciertos temas, que profundicemos más, Señor, en situaciones específicas, como lo es la oración, Señor, y más de nosotros que somos tus discípulos. Ayúdanos, Padre, para poder crecer en nuestra vida espiritual y poder entender que tú eres nuestro papá, que tú no eres un policía o que no eres una alguien con el cual debemos tener una obligación de hacer algo, Señor, sino que tú simple y sencillamente eres nuestro Padre, eres quien nos puede eh, ayudar en situaciones específicas y a quien le debemos dar honra, gloria, alabanza. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y que podamos renovar nuestra vida espiritual a través de la oración. Gracias por tu amor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermano, pues le agradezco el tiempo que se tomó este video. Y bueno, siempre allí con la invitación también para que el próximo domingo podamos reunirnos a las 5 de la tarde vía Zoom y que podamos tener una retroalimentación, que podamos tener ya sea alguna pregunta, algún testimonio que usted nos quiera dar acerca de la oración, de cómo inclusive cambió su forma de oración, de cómo cambió su vida de oración, ya siendo un discípulo de Jesucristo, o simple y sencillamente también ahí algunas conclusiones que usted quiera dar. Pero participe, hermanos, participe, es muy valiosa su participación, siempre nos alimentamos de las preguntas, de los testimonios, de los comentarios que usted vierta en la sesión de Zoom, porque eso hace que se enriquezca más el curso básico. ¿Ok? Entonces le invito a que esté presente el próximo domingo. Tómese algún tiempecito, hermanos. Trataremos de no tardarnos tanto. Y, y bueno, sobre todo el vernos y el saludarnos por esta vía. Aunque ya lo estamos haciendo en la iglesia, pero todavía el formato de los cursos básicos está en esta situación. Pero yo espero verlo
el próximo domingo, 5 de la tarde, por favor, nos vemos. Y bueno, cambiemos nuestra vida de oración, hermanos, démosle frescura y deleitémonos en la presencia de Dios a través de la oración. Recibo un saludo, hermanos, qué bueno que vio este video. Saludos a todos, que Dios los bendiga. Adiós.